Hay bastante ya. Bien, entonces vamos a dar inicio, ya tenemos bastantes conectados, así que estaríamos ok. Lo que vamos a realizar hoy día, vamos a hacer tabletas, ya, un poco de chocolatería saludable, y para eso vamos a ocupar este nuevo chocolate que sacó Newcover, que es un 85% de cacao, bien, y no contiene leche, que es bastante importante, y además no contiene en este caso azúcar, que es sustituido por la sucralosa, bien. Así que vamos a ocupar este chocolate, que lo vamos a templar, bien, lo vamos a trabajar en este mármol, vamos a hacer la curva de temperatura que es tan necesaria cuando tenemos presencia de manteca de cacao, bien. Recordarles que alguna inquietud o duda que vaya surgiendo durante la clase, ningún problema, la pueden ir comentando y la vamos a ir respondiendo a la brevedad. Muchas veces hay una saturación de preguntas, así que ahí vamos a ir a medida que va avanzando la clase. Bien, para eso vamos también a utilizar fruta deshidratada o fruto seco o fruta liofilizada, ya, en este caso que es la fruta natural, bien, que pasa por un proceso de ultracongelación para sacar la humedad. Voy a tomar un poquito de agua, estoy medio ahogado. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a insertar esta fruta ya deshidratada, por ejemplo tenemos acá las almendras, el maní, lo que es podamos, sino como les decía al principio, la fruta liofilizada, que viene bien con el chocolate. Pero la gracia que vamos a realizar acá es que esta fruta que vamos a insertar en este molde sea translúcida, o sea, cuando yo saque la tableta, la idea es que la fruta se vea. Entonces, para que cuando agreguemos el chocolate la fruta no suba o no leve, vamos a marcar la fruta con el mismo chocolate para que así se posicione en el molde y no corra cuando agreguemos el chocolate, ¿ya? Esta técnica es importante para mantener la fruta estable y no se pierda quizás en el chocolate. Otra técnica sería simplemente agregar todo el chocolate templado y agregar la fruta en forma de lluvia, pero en este caso yo quiero que se vea. Bien, eso vamos a hacer hoy día porque me habían preguntado mucho sobre este chocolate, ya que no contiene leche, alto porcentaje de cacao y con sucralosa. Y junto a eso, también vamos a aprender hoy día la técnica de pintado, donde vamos a utilizar la manteca de cacao, ya, que es el producto estrella en este caso del chocolate, o sea, el ingrediente principal, y vamos a usar unos tipos de colorantes que son liposolubles, y vamos a hacer una mezcla y vamos a pintar algunas tabletas también para dar otra identidad propia, sobre todo a los que están creando su microemprendimiento. Perfecto, ¿estamos bien hasta ahí? ¿No hay dudas, inquietudes, nada? Una pregunta era si el producto era sin gluten. En este caso, claro, sí, es sin gluten, debido a que acá en la fábrica es 100% chocolate, ya no hay otros productos que se puedan fabricar, no sé, me imagino pasta o algún tipo de otro producto que pueda interferir. Libre de gluten, ¿ya? Así que ese es muy importante a la hora de consumir, sobre todo por los tipos de inconvenientes que tenemos o de salud. Bien, sin gluten entonces. Bien, vamos a abrir entonces el envase, ¿ya? Mientras yo hago la fusión del chocolate y mientras lo derrito, voy a hacer la mezcla del color. Bien, como pueden ver, es un envase bastante práctico. Lo extraordinario, por decirlo de esto, es que vienen en monedas, ¿ya? Entonces eso quiere decir que es de un fácil uso, ¿ya? Y para poder derretirlo sin ningún inconveniente, ¿ya? Porque muchas veces hay chocolates sí que vienen en bloque, se hace un poco más dificultoso el picarlo o quizás rallarlo para poder llegar a fundir, ya sea a baño María o a microondas. Bien, entonces incorporamos el chocolate en este molde. A mi gusto, como dije en la clase anterior, me gusta trabajar en estos moldes de plástico, ya no es quizás un de vidrio o de aluminio, por un tema de que son conductores de calor. Aquí me marca quizás la temperatura exacta que quiero del chocolate. Recuerden que es chocolate fino y debemos respetar las temperaturas de uso
y como lo explicamos también, en la mayoría de del packaging del envase trae la descripción de las temperaturas o la curva que debemos hacer, que esto es bastante importante, respetar esta temperatura para lograr una buena cristalización del chocolate, tener un buen brillo, ¿ya? Y por sobre todo el crunch, que es lo más importante. Bien, entonces tenemos el chocolate ya listo para fundir. En este caso, como es un chocolate bitter, ya la temperatura de fusión que nos marca son un máximo de 50 grados. Ronda entre los 45 y 50 grados. Esa va a ser mi fusión, o sea, esa es la temperatura exacta que tengo que tener en el chocolate para después proceder al descenso o en este caso al uso de temperatura que nos indica. Bien. Como comenté también, es importante que en este caso cuando trabajamos con el microondas expande un calor directo, o sea, se concentra en un puro punto. Entonces para eso es importante que nosotros distribuyamos bien ese calor para que al momento de fundir sea de una temperatura pareja. Hacen una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene el molde de silicona con el molde de policarbonato para moldear bombones pintados a mano de chocolate de Leonor? Pregunta. Ah, perfecto, bien. En ese caso, claro, realizar quizás estos moldes que son de policarbonato son bastante prácticos a la hora de realizar bombones, sobre todo que llevan relleno, ¿ya? Y en ese caso un casquillo que es muy delgado. Claro, la silicona yo, al hacer un movimiento de desprender el bombón o quizás sacarlo por los riesgos que se nos quiebre, al hacer un casquillo, una primera capa muy delgada. Entonces, en ese sentido, conviene un molde de policarbonato que va a ser más práctico y puedo trabajar de mejor manera al momento de desprender el bombón. En ese caso, son muy prácticos para hacer bombonería de tipo chocolates macizos. ¿Ya? No corremos ningún riesgo ahí. Lo mismo que los acrílicos, ¿eh? Los acrílicos tienen poca durabilidad, ¿ya? Y hay que tener un cuidado más cuidadoso con ellos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La manteca de cacao, que yo tengo acá, es parecido al chocolate, pero es la parte grasa, en este caso del chocolate, es un poco intensa de sabor, ¿ya? No se recomienda consumir directo. Tengo la manteca de cacao. Y acá tengo colorante, tengo en verdad dos tipos diferentes, que es colorante liposoluble, acá tengo verde, acá igual, ya es en polvo, en este caso es laca y en este caso es colorante en polvo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para hacer un diseño en bombonería necesito colorante lipo porque se tiene que integrar en este caso a la manteca, si pongo un hidro no sería factible, o sea no va a haber unión. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Hay una receta estándar que dice que por cada 100 gramos de manteca de cacao, que bueno, en este caso yo ya la tengo fundida, ya la tengo acá, que por cada 100 gramos de manteca de cacao voy a integrar entre 8 a 10 gramos de colorante liposoluble, ¿ya? Pero para eso necesito una técnica para poder incorporar, ¿ya? Necesito ciertas temperaturas. Hay una pregunta acá que dice: ¿cómo haces para que no se pegue el chocolate? Esta persona usó unos acrílicos y fue imposible despegar. Pregunta el Rincón de Menga. Rincón de Menga. Ah, perfecto. Mira, muchas veces cuando trabajamos con chocolate, dentro del chocolate tenemos presencia de manteca de cacao. ¿Ya? La manteca de cacao, para trabajarla hay 4 fases, ¿ya? Y en estas fases lo que buscamos nosotros es regular los cristales estables, que son los que nos favorecen a nosotros para lograr una buena cristalización. Muchas veces, si no hacemos un buen templado, nos equivocamos en una temperatura o no ordenamos todos los cristales debidamente, ocurrimos en un mal templado, ¿ya? En una mala cristalización, y eso nos va a llevar finalmente a que el chocolate al final no se comprima o no cristalice debidamente y se va a pegar al molde, o sea, va a estar siempre con una textura por ahí media cremosa, ¿ya? Entonces va por el tema del temperado, de respetar las temperaturas. Pregunta Alisa Costa: ¿8 gramos de colorante líquido o colorante en polvo?
Perfecto. Ah, claro, estábamos en eso, en la manteca de cacao y con el colorante. Dije que por cada 100 gramos de manteca de cacao voy a incorporar 8 gramos de colorante liposoluble, que es en polvo. ¿Ya? Bueno, no se va a ver, pero, o sí se ve, polvo. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que tenemos que unir los dos ingredientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como yo les comenté, estos 100 gramos de manteca yo ya lo tengo fundido, ¿ya? Se funden a 50, o sea, la manteca de cacao la piqué muy fino, la llevé al microondas o a baño María, como ustedes quieran, y esta manteca de cacao se funde a 50, ¿ya? Por otro lado, ya tengo el colorante acá, que en este caso son 100 y acá son 8, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Que aproximadamente es el 10% del peso de la manteca de cacao, para que se hagan una idea. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo voy a mixear porque necesito, como ustedes a lo mejor se pueden percatar, este colorante tiene pequeñas partículas, por decirlo, grumos, granulometría pequeña. Entonces, si yo mezclo simplemente, quizás no voy a lograr que se fusionen los dos ingredientes y me pueden quedar grumos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Yo mi manteca la llevé a 50. Bueno, en este caso tengo que esperar que descienda la temperatura. De una u otra manera, lo que voy a hacer acá es templar o atemperar la manteca de cacao, porque si yo simplemente fundo 50, agrego el color y hago un diseño, quizás ese diseño que yo hice en el molde no se me va a pegar al chocolate, o simplemente, para que se pueda entender en casa, no se va a adherir y va a quedar en el molde. Para eso la tengo que templar. Entonces, ¿qué hice yo? La llevé a 50, ahora bajó la temperatura a 35 grados, que es cuando yo incorporo el colorante. ¿Vamos viendo? Hacen una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué a veces el chocolate bitter se pone blanco con el paso de los días? Pregunta Chocolates Bonchance. Con el paso, yo creo que se refiere a cuando... ¿Por qué se pone el bitter blanco con el paso de los días? En ese caso, hay un tema de almacenamiento. ¿Ya? Yo me imagino que cuando el chocolate está, cuando yo lo trabajo, cuando sea un bombón o tableta, hay un tema de almacenamiento, que quiere decir que cuando yo realicé mi producto debo tener la precaución que ese producto conserve su utilidad o su forma o su color. Entonces ahí pasa un tema que es por humedad o por temperatura de calor máximo, me refiero a unos 25 grados. Ocurre el sugar bloom y el fat bloom, que en este caso es por temperatura, donde se puede separar la grasa, en este caso de todos los ingredientes, o el azúcar. ¿Ya? Entonces quizás es porque no tuvieron la precaución de mantener a la temperatura óptima de almacenamiento, que en este caso varía entre los 6, ese de enfriamiento, para 16 grados aproximadamente, que es la temperatura ambiente que tenemos. Si lo exponemos quizás a una temperatura muy alta, obviamente se forma esa línea blanquecina en donde se separa el azúcar de los ingredientes. ¿Ya? Es tema de almacenamiento más que nada. Y el otro caso es, por ejemplo, cuando llevamos el chocolate y lo sometemos a bajo cero, ya me refiero a temperatura de refrigeración, y claro, ahí en ese caso se produce humedad, y al producirse humedad, como el azúcar es microscópica, se tiende a separar también y forma estas líneas que muchas veces nos asustan. ¿Ya? Bien. Vamos acá entonces. Tengo la manteca cacao a 35 grados. Le voy a agregar el colorante directo, colorante lipo, recuerden. Voy a tapar acá. Y luego de eso voy a, con una mixer o una 1, 2, 3, ya lo voy a incorporar para que quede una mezcla compacta, homogénea. Como les dije, es importante que la llevamos a 50 grados la manteca, ya la fusión, la derretimos, y espero que baje a 35 grados, recién ahí incorporo el color. Ya muchas veces cuando se incorpora a la alta temperatura, a 50 grados, muchas veces desnaturaliza o opaca el color que integramos.
acá estamos usando un colorante lipo, como dije, pero en este caso es un colorante natural, ¿ya? Es comestible por sobre todo, entonces no vamos a tener inconveniente al momento de consumirlo, ¿ya? Es importante que se fijen en eso, que sea comestible, en este caso que sea para consumo humano. Bien, acá ya tengo el color, no sé si se logra ver algo. ¿Sí? Bien, perfecto, acá ya lo incorporé, ¿ya? Es un color verde, intenso, con un color poco pistacho. Esto es lo bueno de trabajar con colorantes en polvo, porque necesito una mínima cantidad para dar un color bien intenso, bien llamativo, ¿ya? Muchas veces también he visto a colegas quizás que trabajan esta misma técnica y finalmente el bombón quizás queda opaco o queda sin brillo o cuesta que se desprenda. Es netamente porque de una otra manera también tenemos que templar la manteca de cacao aunque no haya presencia de chocolate, porque como ya sabemos están esos cristales ahí que tenemos que ordenar. Bien, esto entonces es la técnica para realizar el colorante. Yo ya tengo un colorante listo, ya, porque en este caso lo que yo necesito ahora es pintar. Bien, y tengo acá un rojo que es lo mismo, simplemente cambio el color, ya, y tengo un blanco, ya, y en este caso es lo mismo. 50 grados sería la manteca, a los 35 incorporo el color y voy a utilizar aproximadamente a los 29 grados en el molde. Preguntan por cuál es la marca del colorante, si hay algún código. La recomendada. Ah, claro, el colorante tiene, en este caso lo que yo uso son estos de Sosa, ¿ya? Que son importados, son italianos, y también este el mismo, Cevarón. Y en este caso me parece que lo estaban vendiendo en Santiago en una tienda de Gourmet Select, no sé si estarán actualmente, pero lo importante es que sean colorantes lipo en polvo para que hagamos esta combinación y nos resulte al final una tableta muy armoniosa o muy llamativa. Sosa, S-O-S-A, Sosa, así tal cual, y este sería Cevarón. Bien, esas son las mantecas que utilizo ahora. Perfecto. Luego de esto, como les explicaba, acá tengo el rojo, acá tengo el blanco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En una parte voy a incorporar estos frutos, porque recuerden que dijimos que íbamos a marcar, ¿ya? La fruta para que no se mezcle con el chocolate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar otros dos para que vean. ¿A qué temperatura yo pinto? Que eso es muy importante. Si yo tengo mi manteca a 50 grados y quiero hacer un diseño, finalmente la manteca donde está a una temperatura muy alta se va a expandir y no voy a hacer el diseño. Sobre todo cuando pintamos con aerógrafo sucede eso. Entonces, y en este caso, claro, si está muy fría, supongamos a unos 20 grados, eso quiere decir que voy a pintar y automáticamente se va a empezar a cristalizar, ya por tema de enfriamiento, ¿ya? Entonces 29 grados es la temperatura óptima de uso. Hay otro punto, si yo quiero pintar con aerógrafo, se entenderá que el aerógrafo tiene un lápiz, por decirlo así, que es de metal. Entonces, en ese caso, con una pistola de calor podríamos darle temperatura o simplemente subirla a unos 2 grados más para que pase por ese conducto frío y finalmente salga a unos 29 grados cuando yo disparo, ¿ya? Pero en este caso, como no vamos a usar aerógrafo, simplemente lo ocupo a 29 y no hay ningún problema. Luego de esto, cuando se utilice, la manteca de cacao solidifica, se contrae y vuelve a quedar así nuevamente. Entonces, ¿qué hago yo acá? La mantengo en estos tuppers, la cierro muy bien y la mantengo refrigerada. Cuando uso, solamente la llevo a temperatura para poder utilizar. ¿Bien? Preguntaban lo siguiente. ¿Cómo se hace para que el colorante luego no se mezcle con la capa de chocolate? Bien, buena pregunta. Choco Art Chile. Chocobar, perfecto, los amigos de Chocobar. Es una muy buena pregunta, claro, porque quizás han visto muchos bombones, tal vez que tienen demasiados colores. Yo siempre mezclo 1 o 2 colores máximo, no me gustan mucho más colores. Y en este caso, la manteca tiene que cristalizar, o sea, una vez que yo pinto a los 29 grados, tengo que darle frío, refrigeración, ya, que eso en la casa lo que están puede ser entre 3 a 5 grados. ¿Y qué pasa? Que la manteca se empieza a contraer y se enfría. Y luego de eso yo puedo incorporar el segundo color.
aproximadamente a esa temperatura en casa no debiese demorar más de 20 minutos la manteca de cacao, ¿ya? Luego de eso retiramos y podemos pasar al segundo color sin ningún problema, pero tiene que haber en cada color cristalización de la manteca de cacao. Acá tengo 29, ¿ya? Y voy a hacer un diseño súper básico, pero para que ustedes puedan observar cómo se trabaja la manteca dentro de la moldería. Bien, acá en este caso lo estoy haciendo con pincel, se puede hacer con un aerógrafo, bien, y si se dan cuenta o si se puede ver es un color bastante intenso, ¿ya? Recordar que aquí tengo 100 gramos de manteca y 8 gramos de colorante, o sea, igual es una parte muy pequeña y alcanza para bastante trabajos. Mira, alguien pregunta, si agrego manteca de cacao al sucedáneo, 30%, debe ser lo que agrega, luego debo aplicar la técnica de templado. En este caso, claro, dice mezclar manteca de cacao al sucedáneo. Claro. No, en ese caso no se podría porque no podemos, como decía ahí un experto, no podemos mezclar mantecas, ¿ya? Lo que sí podemos hacer en ese sentido, si al sucedáneo le queremos dar mayor fluidez, es agregar por ahí al sucedáneo un 1% de aceite para quizás darle un poco más de fluidez. No podemos mezclar mantecas en este caso, ¿ya? No, porque finalmente no va a haber cristalización del sucedáneo y va a quedar líquido. Bien, entonces acá ya tengo la primera instancia, un primer color, creo que ahí se ve mejor. Apliqué solamente rojo, ¿ya? Y voy a esperar que haga una precristalización y voy a incorporar el segundo color y después simplemente bañamos. Bien, tengo la fruta acá y el segundo color que vamos a incorporar va a ser el blanco. Mantengo ahí. No sé si le habrá resolvido la pregunta a la persona que preguntó. Sí, están preguntando también lo siguiente. Decían si el colorante se podía aplicar directamente al chocolate. Sí, en este caso solo lo podemos aplicar al chocolate blanco, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Que cuando yo quiero, por ejemplo, hacer una decoración de chocolate y quiero aplicar el colorante, ¿qué pasa? Que voy a necesitar mucha cantidad de color para poder alcanzar a colorear toda la cantidad de chocolate que tengo. Entonces, en ese caso, si se refieren ustedes a que yo agrego colorante al chocolate y después voy al molde, claro, voy a ocupar mucha cantidad de colorante y eso quizás no va a ser bueno, sobre todo si tenemos un emprendimiento. Entonces, por eso se tiñe en este caso la manteca de cacao y hace una capa o una película muy fina, ¿ya? Pero sí se puede, pero para ciertas cosas, no para, por ejemplo, en el caso de la bombonería, porque quedaría una capa muy gruesa de chocolate en el molde si después, por ejemplo, queremos incorporar un chocolate bitter, ¿ya? O leche. Bien, acá ya tengo la fusión. Fusión netamente quiere decir que yo lo derrito, ¿ya? Y en este caso, como dice el packaging, 50 grados, ¿ya? Destaca acá una gran fluidez de este chocolate y eso es muy bueno porque sobre todo para la bombonería anda perfecto, ¿ya? Porque necesitamos fluidez y anda bien. Y por otro lado, bastante porcentaje de cacao, 85%, así que eso lo hace muy bueno. Bien, entonces vamos a templar en primera instancia y vamos a incorporar la fruta y después el segundo color. Bien. Mira, dice acá Nani, para sellar el bombón ¿debo volver a templar o solo vuelvo a derretir? Ya, mira, en este caso, claro, cuando lo hicimos en la clase anterior, hicimos la bombonería. En el caso que yo quiera trabajar todo el día con mi chocolate templado, o sea, sin necesidad de volver a templar, tengo que tener la precaución de que el chocolate siempre se mantenga a la temperatura de uso. En este caso del bitter va a ser 31, 32 grados como máximo. Si yo tengo esa precaución de mantenerlo siempre a esa temperatura, lo puedo ocupar las veces que yo estime conveniente, ¿ya? También existen baños marías industriales donde uno deja el chocolate y se mantiene a la temperatura que corresponde, que lo dejo, ¿ya? En el caso contrario, que por X motivo un inconveniente salieron o se olvidó el chocolate y regresan, ¿ya? Y el chocolate ya empezó a cristalizar, que aproximadamente sucede a los 25 grados, eso me va a decir a mí
que tengo que realizar todo el proceso de nuevo, o sea, tengo que hacer la fusión, tengo que hacer el descenso y tengo que hacer el remonte, porque a esa temperatura de los 25, 24 ya empieza la cristalización y no podríamos trabajar en este caso el chocolate, ya se empieza todo de nuevo. También preguntan, qué sucede si la manteca se mantiene más de 20 minutos en el refrigerador? La manteca de cacao, Claro. en este caso, claro, si tenemos la manteca mucho tiempo, en refrigeración vamos a obtener humedad, ¿ya? Entonces no va a ser bueno después para agregar el chocolate y finalmente el producto final no va a ser el óptimo. Entonces esa cristalización que doy yo es corta, es mínima, ¿ya? Entonces cuando yo noto, por ejemplo, que ya la manteca ya cristalizó, si yo puedo palpar acá, no se pegan los dedos, ¿ya? Es mínimo lo que se pega ahora porque le falta pero no es más ese tiempo. Entonces es importante tener la precaución y controlar los tiempos para que no suceda eso. Le falta un poquito más, unos 5 minutos estamos listos. Preguntan si se puede considerar que este chocolate es vegano. Buen Choc pregunta. ¿Cuál? Si este chocolate es vegano, el que estamos ocupando. Lo consideramos, sí, de todas maneras, como dice acá, de hecho lo ocupan mucho los que son pioneros, por decirlo así, que trabajan este tema, y lo utilizan mucho, ¿ya? Debido justamente a que no contiene gluten, no contiene leche, ya que es lo importante, y están usados con sucralosa, así que sí, de todas maneras, saludable, 100%. Bien, entonces tengo la fusión que son los 50 grados, y ¿qué voy a buscar acá? Voy a buscar estos cristales que son favorables para mí, ¿ya? Para poder lograr la cristalización. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a llevar 2 partes al mesón, a la mesada, y voy a reservar una pequeña parte acá, ¿ya? Que es la que vamos a utilizar después para remontar. Recuerden que la cristalización es netamente, o el templado, es una curva de temperaturas que vamos a hacer para regular estos cristales que están dentro del chocolate, que precisamente son de la manteca de cacao. ¿Qué busco acá? Enfriar, ¿ya? Como digo siempre, hay maneras de hacerlo, ¿ya? Con 2 espátulas, con unas. Lo único punto acá que buscamos es que esto empiece a enfriar, ¿ya? Para buscar estos cristales estables. Bien, movemos, agitamos el chocolate y acá ya va a empezar, por decir, el chocolate a hablar, porque va a empezar a cambiar su tonalidad, va a cambiar su densidad. Bien, entonces eso me dice a mí que está actuando. Estos cristales estables favorables aproximadamente rondan entre los 35 a 37 grados, ¿ya? Que es lo que estamos buscando, ¿ya? ¿Y por qué quizás dejamos esto acá en un porcentaje pequeño? Es porque después necesitamos remontar y nos aseguramos que no quede ninguno inestable, que esos que son los que no nos ayudan mucho y que son los que pueden ocurrir en que nos haya quedado un mal templado, ¿ya? Básicamente eso. Entonces chequeamos temperatura. Voy a chequear con este que es un poquito más exacto. Preguntan si la única forma de templar es sobre mármol. Nini Boreal pregunta. No, tenemos varias formas. Tenemos 3 en verdad, que son el sembrado, ya cuando agregamos chocolate picado muy fino sobre este que está fundido, o sobre hielo, ya. Hay 3 formas que nosotros podemos buscar la temperatura, en este caso de descenso, ya. Con respecto a la superficie de pregunta, puede ser también otra superficie, ¿no? Sí, se lo podemos hacer, por ejemplo, en aluminio, ya, en un mesón de aluminio, pero es importante que la superficie esté fría y por sobre todo que sea lisa, ya, porque como se dan cuenta nosotros estamos buscando una temperatura y corremos el chocolate, entonces tiene que ser una temperatura, un mármol o un producto, un mesón que tenga frío para poder hacer la bajada de temperatura. ¿Ya? Es importante eso también, y que sea liso. Una vez que ya alcancé esta temperatura, que como dice el packaging son 28 grados, ya vuelvo a unir. Bien, como es mucha cantidad, voy de a poco sin ningún problema, con paciencia. Aquí pregunta Las Pías Cocina, ¿al chocolate templado se le tiene que poner algo antes de trabajarlo? En este caso no, absolutamente nada, solamente
Yo creo que me imagino que debe ser algún tipo de aceite, no sé. No, nada, simplemente tenemos que cumplir esa temperatura, ¿ya? Fusionar, fundir el chocolate a los 45-50 en el bitter, hacer este descenso que hicimos a 28 y después remontarlo. Cualquier tipo de chocolate, ¿eh? Dependiente del porcentaje de cacao, no hay problema. Acá agitamos bien, porque ¿qué buscamos? Mezclar las dos temperaturas, la que enfriamos con la que se mantenía a aproximadamente unos 45 grados, ¿ya? Si no hacemos este proceso, jamás vamos a lograr cristalización, no vamos a lograr un brillo, no vamos a lograr ese desprendimiento del molde, ¿ya? Cosa contraria que sí sucede con el sucedáneo. El sucedáneo simplemente fundimos, ¿ya? Y podemos trabajar sin la necesidad de templar. Bien, luego de eso chequeamos temperatura, ya está a 32, está en el rango, según el packaging nos marca 31, ya podemos esperar un poquito más que baje ese grado, no hay ningún inconveniente, está bien. Como dije en la clase anterior, ¿qué pasa si acá no me dio esa temperatura que yo necesitaba? Supongamos que me dio 35 grados, ya. Eso pasa muchas veces porque la caída que dejé acá en primera instancia fue menor, entonces quiere decir que después no alcanza a enfriar todo el chocolate, entonces siempre es más cantidad del mesón y una menor en el bol. Simplemente lo que tendríamos que hacer acá es que volver una porción pequeña, mínima, buscamos nuevamente esos 28 grados, juntamos y ahí vamos a andar en el rango necesario. Preguntan si este chocolate se puede mezclar con un sucedáneo. No, para nada, porque como les dije yo, es que no sería lo óptimo. O sea, si yo quiero tener mi emprendimiento, simplemente o hago chocolate sucedáneo, ya, lo vendo quizás a un menor costo, o trabajo con chocolate con un cierto porcentaje de cacao y tiene otro valor, pero no es bueno y no se hace mezclar el sucedáneo en este caso con el chocolate fino independiente del porcentaje de cacao. Preguntan también si el bol debe ser algún material especial para la temperatura. El bol, en este caso no, como dije al principio, lo bueno es que yo le doy temperatura a microondas o al baño María y no es como un bol de vidrio o de aluminio que uno lo saca del baño María y está caliente, muchas veces más caliente que el mismo chocolate, ¿ya? Entonces prefiero estos que son de plástico o hay unos de PVC que finalmente la temperatura exacta es la que yo tengo en el chocolate, ya no varía. Yo sí que prefiero simplemente eso, los de acrílico, los de metal o los de plástico. Bien, la manteca ya la tengo lista, perfecto, ya yo sé que pasado ese tiempo lo saco, como se dan cuenta no hay humedad porque no estuvo tanto tiempo, simplemente cristalizó la manteca y voy a ir con el segundo color. ¿Por qué voy a aplicar acá un segundo color? Porque como estoy trabajando con bitter, ya, en este caso el bitter si yo lo agrego acá en forma directa me va a opacar este color rojo que hice. A mi parecer, si lo hago no queda estéticamente o visualmente feo, simplemente de un color rojo intenso queda un color burdeo, que en este caso se ve bien, pero si por ejemplo hago un verde, le agrego el chocolate bitter, automáticamente se pierde el color, ¿ya? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Sobre este rojo voy a marcar unas líneas blancas, ¿ya? Sobre este mismo, para que el chocolate bitter no interfiera y se mantenga ese color vivo, ¿ya? Para que lo chequeemos. Entonces voy con el blanco. En el caso que quiera trabajar con un aerógrafo, claro, agrego el colorante, la manteca de cacao con el colorante del aerógrafo y puedo pulverizar, me queda una capa extremadamente fina. Bien, recordar entonces que son 29 grados. Bajó levemente, le voy a aumentar un poquito la temperatura. Preguntan cómo se usa el colorante liposoluble líquido. Chocoart, Chile. Ya, mira, una vez me tocó trabajar con ese colorante, el líquido. Claro, tengo un producto que es la manteca, que si se acuerdan lo llevamos en estado líquido, más un colorante que es el laca o puede ser líquido. Y en ese caso, a mi parecer, necesito mayor cantidad de colorante, en este caso el líquido, para poder alcanzar a, por decirlo así, a colorear todo la manteca de cacao. Y eso me dice a mí que el tiempo de cristalización al agregar más humedad es más largo, ¿ya? Es simplemente eso. Es como tener un poco más de paciencia, pero también se puede realizar
las medidas son otras en este caso, porque tenemos líquido y líquido. Acá solamente tenemos el líquido, que es la manteca, e incorporamos el color, que es en polvo. Bien, ahí alcanzamos los 29 grados. Acá tengo colorante blanco, es el mismo que hicimos acá, simplemente cambiamos el color. Bien, entonces voy sobre este, ¿ya? Entonces, como la primera capa de manteca de cacao cristalizó, no se va a unir con el otro, simplemente ya hay una separación por tema de cristalización, no se une. Pero claro, si lo hubiéramos mezclado los dos juntos, ahí se mezclaría y estéticamente, visualmente no quedaría atractivo. Preguntan, ¿para qué es la laca o también se utiliza para colorear? La laca sí se utiliza para chocolatería, se utiliza para pastelería, para hacer tortas de fondant. Es simplemente color o un aceite, que es como un aceite graso, ¿ya? En este caso sirve más que nada justamente para dar color a las masas de fondant, etcétera. Pero en la chocolatería igual se puede ocupar sin ningún problema con la medida necesaria. Bien, entonces voy acá con los últimos. Pregunta Las Pías Cocina, ¿qué colorante es mejor para usar en chocolate, el colorante en gel o líquido? El gel es bueno cuando yo quiero agregarlo directamente al chocolate blanco. Si es lipo, no hay ningún problema. Al aceite se pueden complementar muy bien. Pero en el caso, como lo dije anteriormente, en la chocolatería yo siempre voy a buscar lo más fino, ya, sobre todo en la bombonería, por el tema de que cuando yo consumo un bombón no quiero que sea una capa gruesa de color, simplemente quiero que estéticamente sea llamativo. Entonces en ese caso yo sugiero que siempre para esto sea en polvo, para que se integre de buena manera a la manteca de cacao, ¿ya? No digo que no se pueda, simplemente que a mi parecer funciona de mejor manera, pero es trabajable de todas maneras. Bien, entonces ya ahí agregué el segundo color. Bien, y ahora voy a incorporar al frío por un tiempo mínimo y vamos a colocar la fruta ya sobre ese molde. Lo que preguntaban anteriormente, claro, ¿qué pasa si tengo que templar nuevamente? En este caso se mantiene a 30 grados, ya bajó 1 o 2 grados. Entonces en este caso, para yo no volver a templar nuevamente, si es que no lo deseo, simplemente tengo que tener la precaución de mantener esa temperatura de uso. Lo puedo hacer en el baño María, un golpe mínimo al microondas, o le puedo agregar un poquito más de temperatura para que no empiece a cristalizar. Hay una pregunta de Karen que dice, ¿cómo identificar si el chocolate viene malo o se echó a perder? Bueno, si viene con su respectiva rotulación, ya no debiésemos tener inconveniente porque esto cumple una norma sanitaria. Pero, ¿qué pasa si, claro, compramos a granel? Quizás, si compramos a granel y quizás hay un descuido del distribuidor o del proveedor que no rotuló y puede pasar mucho tiempo y ese chocolate quizás pasó a una temperatura, a temperaturas de almacenamiento muy distintas, o quedó abierto y habían otros productos donde atrapó olores. Claro, muchas veces ese chocolate se va a ranciar porque se mezcló con otros olores, ¿ya? O pasó mucho tiempo a una temperatura muy alta. En ese caso les sugiero que siempre compren productos ojalá sellados y por sobre todo rotulados para evitar ese inconveniente, ¿ya? Pero el chocolate en sí, si cumple todo el estándar, tiene una gran durabilidad, un buen tiempo de guarda. Bien, vamos a chequear esto. Mientras cristaliza la manteca, ya la segunda voy a incorporar la fruta. Ya, esto es importante cuando yo incorporo la fruta. Si es fruta demasiado gruesa, ejemplo la fruta liofilizada, que es la frambuesa que viene entera, tenemos que tener la precaución que esté bajo el ribete o bajo el borde, en este caso del mismo molde, porque después cuando yo tenga que limpiar tengo que pasar la espátula, ¿ya? Y no tiene que haber nada de la superficie sino roso y al final destruyo toda la capa que voy a hacer. ¿Ya? Tiene que ser bajo esta línea o este borde del molde, eso es importante. Pregunta también, ¿cómo nos damos cuenta si se quemó el chocolate? Bueno, el más crítico en este caso es el blanco, que es el que mayormente pasa que se apelotona o da la sensación que se quema. Ya hay un tema de saturación grasa debido a la cantidad, en el caso del blanco, de leche que tiene, de azúcar, ya,
y por decir así la grasa se comprime. Pero claro, si yo lo dejo en microondas 3 minutos, créanme que se va a quemar, ya incluso ustedes mismos se van a percatar. O al mismo baño María, cuando tenemos el fuego a todo su llama, y muchas veces ya es tanta la temperatura que por los bordes se empieza a caramelizar ya el chocolate debido a la cantidad de leche y azúcar. Entonces es cuando se comprime, cuando ya sea pelotones, porque saturamos la temperatura, porque pasó esa temperatura y ya se pone un poco más complejo. Y lo otro es cuando ya simplemente se quema, o sea, todos ahí nos vamos a dar cuenta cuando ya formó ese color caramelizado. Bien. Entonces colocamos la fruta acá, eso, a gusto, como ustedes quieran colocar, simplemente solo nuez o lo que ustedes tengan conveniente. Preguntan por marcas de manteca de cacao, seguramente las que venden en distribuidores, ¿no? Sí, en los distribuidores hay, ya yo sé que en el Jumbo también pueden encontrar marcas de manteca de cacao, formatos pequeños. Es un poco difícil de conseguir, la verdad, por un tema de que se ocupa como materia prima, sobre todo para las grandes fábricas, o vienen muchas veces en bloques gigantes en container, entonces quizás no es un poco difícil de conseguir, pero sí hay en el mercado, sí podemos conseguir con 100 gramos, tenemos para hacer muchos tipos de colores, un poquito costosa, claro, pero se puede conseguir, hay en el mercado. Preguntan si se va a guardar este video. Sí, lo vamos a dejar guardado y creo que dura en el 24 horas y también lo vamos a dejar si es posible en el feed para que lo puedan chequear. Bien, entonces, ¿qué hago acá? Como mi chocolate yo aún lo tengo a la temperatura de uso, que son 31 32 grados, lo puedo ocupar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a marcar la fruta. Dejé mi manga por acá. Ya, entonces voy a agregar una cantidad mínima de chocolate a esta manga. Bien. Voy a cargarla. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tirar unas líneas muy pequeñas sobre la fruta para que cuando yo tire estas líneas muy pequeñas solamente marque la fruta, o sea, solamente la deje estable. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tirar esta línea muy pequeña. Es como forma de hilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Este chocolate va a empezar a formar una precristalización, o sea, se va a empezar a endurecer. ¿Ya? Entonces, en ese mismo instante que empieza a cristalizar, yo lo voy a sacar y voy a incorporar el chocolate. ¿Ya? Entonces, esto es netamente, recuerden, para que cuando yo agregue el chocolate final, la fruta no suba, sino que se mantenga donde está. ¿Bien? Súper. Solamente una primera capa, muy delgada, me queda acá un poco. Bien. Y lo llevo a refrigeración. ¿Qué busco acá? Que el chocolate haga una precristalización, ¿ya? Y al momento que ya la fruta se afirmó, lo retiro y finalmente hielo, ¿ya? Por eso acá hice una muestra con esta y cómo utilizar el color. ¿Bien? Preguntan Dieguito Canales, ¿por qué no le agrego fruta a la parte con manteca? Ah, no, es que en ese caso sí, también se puede hacer. Ya, claro, tendríamos fruta, ¿ya? Con el color, súper bien, ¿ya? Pero en este caso lo dejé así para yo mostrarles cómo se hace el tema del pintado o cómo hacer el diseño en los moldes, ¿ya? Pero sí se puede hacer sin ningún problema. Bien, vamos a limpiar acá un poco el mesón. ¿Algún dato donde comprar moldes? Dice. ¿Puedo decir? Sí. Son todos clientes nuestros, sí. En Viña tenemos, está el Seward, está el Volcán. Les recomiendo el Volcán porque hay más variedad. Y ahí podemos encontrar incluso estos mismos moldes o otro tipo de diseño. ¿Ya? Como yo dije al principio, es importante cuidar el molde porque el molde es al final la herramienta de trabajo que es para los bombones o para las tabletas. Entonces, muchas veces se llevan a altas temperaturas o se lava con algo abrasivo, por ejemplo la esponja. Entonces, eso finalmente vamos a cortar la vida útil de ese molde. Hay que tener ciertas precauciones de uso del molde para que no suceda eso. Preguntan si se pone en el refrigerador o al congelador. Refrigerador,
Ya es importante eso porque finalmente el chocolate tiene que cristalizar, o sea, por medio de frío se tiene que endurecer para que se entienda, ¿ya? Y lo vamos a someter a refrigeración. Y la temperatura óptima, ideal, aproximadamente son 8 a 10 grados. Por ejemplo, acá mismo, en la misma fábrica, pasa por unos túneles de enfriamiento que aproximadamente duran 30 minutos a esa temperatura y finalmente el chocolate ya cae, por decirlo así, sólido. ¿Ya? Si tenemos que llevarlo a refrigeración para que finalmente el chocolate pueda cristalizar, si lo dejamos a luz ambiente, finalmente quizás no logre esa cristalización y vamos a estar 3 horas y aún no va a solidificar. Agapi pregunta, agapi.cl, ¿Ya? si no quiero color, ¿cómo hago para que brille con manteca o brilla solo? Simplemente brilla solo. ¿Ya? Si yo hago un buen templado, por eso cuando uno hace un templado o atemperado, hacemos con las temperaturas correctas, vamos a tener el mejor brillo posible. El tema de la manteca de cacao con color es simplemente algo estético, algo visual, ¿ya? Quizás para un negocio. Pero si yo hago un buen templado, el chocolate va a brillar por sí solo. Ya no tenemos que ayudarnos quizás de la manteca. ¿Ya? Sí se puede, sobre todo con el chocolate puro. Acá hay una pregunta que la respondiste antes, pero dice, ¿qué tipo de molde es ideal para bombones? Como claro, le estaba diciendo acá, el molde. Tengo uno acá. Bien, acá yo tengo un molde que son moldes de acrílico, ¿ya? En este caso, estos los compré en Santiago, se llama Comercial 3 Almendro, que trabaja con esta marca que es Chocolate Gold, ¿ya? Lo bueno de esto es que hay muchos diseños, ¿ya? Y lo otro es que tienen gran durabilidad. Entonces, y junto con eso, al final es como una cubeta de hielo cuando uno introduce un hielo, una cubeta, después cuando saca esa cubeta de hielo uno lo contrae, es con lo mismo en el chocolate, es algo parecido, para que se pueda entender. Son muy prácticos, son lavables, ya tienen gran durabilidad, solamente hay que tener la precaución de cuidarlo, de acrílico. Esos son los hot. Bien, vamos a sacar entonces la tableta. Están 31. Bien, en este caso ya logramos una leve precristalización en la fruta. Acá, si yo me fijo, el blanco también ya no se pega, ¿okay? Eso quiere decir que ya podemos incorporar, en este caso, el chocolate. Si esto estuviera aún blando, por decirlo así, o no hay cristalización, o se mantiene líquido, yo incorporo el chocolate, claramente se va a mezclar el color con el chocolate y eso no es muy bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a rellenar. ¿Que sale alguna pregunta ahí? Sí, dice acá Maxi Perkin. Dice, las instrucciones que diste tú de agregar manteca, entonces lo están haciendo sin manteca, se refiere al envase, si el producto no tiene manteca. Manteca de cacao. El chocolate sí, el chocolate tiene manteca de cacao. Ya, por eso, ve su sucedáneo no tiene manteca de cacao. Lo que yo estoy haciendo acá es simplemente tomar la manteca sola, ¿ya? Y le doy un color para que el molde después, o el bombón, estéticamente o visualmente sea más atractivo. Es simplemente eso, pero el chocolate, todo el chocolate tiene manteca de cacao. Hay dos preguntas. Dice si se puede utilizar termómetro manual para medir temperatura. Claro, como ustedes si se dieron cuenta, usé 2 termómetros. En verdad, cuando hago la temperada trato de usar estos, que son más directos, ¿ya? Puedo introducir esto al centro del chocolate y tomar la temperatura correcta. Quizás lo otro, lo que también uso a veces, que es por ejemplo para hacer otro tipo de productos, claro, me va a tomar la temperatura superficial y quizás no la que está en el centro, que es la que finalmente va a mandar. Entonces muchas veces también le digo a mis alumnos que tratemos de usar este termómetro que es más directo versus este, claro, es más rápido, pero en el caso de que si queremos exactitud y queremos hacer un buen templado, recomiendo cualquier tipo de estos que son de punta. Ya tenía otro por ahí. En verdad todos sirven. La idea es que tenga este metal para que sea una temperatura más concreta, más correcta. Preguntan si policarbonato y acrílico es lo mismo. Delicias de Mari Repostería. Sí, policarbonato. En este caso el acrílico es un poco más duro, pero en este caso estos son de policarbonato. Ya los acrílicos hay que tener un poco más de precaución ahí.
pero de policarbonato como esto andan bastante bien. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la forma óptima de limpiar un molde? ¿Solo con agua o con alcohol? Mira, en verdad, en ese sentido yo voy a dar mi consejo propio. Yo, quizás otros lo hacen de otra manera, pero como a mí me ha funcionado y como he logrado que los moldes mantengan su gran vida útil, es simplemente que lo ocupo 2 o 3 veces, ya en un tiempo corto, al finalizar o sacar los bombones, los aluso y los mantengo así. A la tercera o cuarta vez, porque los moldes si no interferimos en el centro, si no interferimos en el centro de acá, con suciedad o algo, lo podemos alusar, lo podemos jugar el otro día, sobre todo si tiene una fábrica, una pyme donde hay gran producción. Pero después luego de paso, para evitar algún tipo de contaminación, etcétera, lo sumerjo simplemente en agua tibia que no supere los 45 o los 50 grados, ¿ya? Y le agrego un desengrasante. Ejemplo quick. Lavo orificio por orificio, uso gasa o uso algodón, dale, y después lo dejo que sequen solo, o por último caso seco con una pistola de calor, o puedo agregar algodón o gasa para poder secarlo, ¿ya? Y se mantienen alusados. Esa es la correcta manera de darle más durabilidad, en este caso a estos moldes que por un lado tienen un valor bastante alto y sobre todo cuesta conseguirlo, así que es bueno eso. ¿Bien? Perfecto, le vamos a dar tiempo entonces al chocolate. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, así que lo vamos a revisar. Estamos casi. Preguntan acá, chocolates troquel. ¿Ya? ¿Solo el chocolate blanco se le puede poner color o también al más oscuro? En el caso de los oscuros no, pues es un poco difícil agregar color, sí, sobre todo directo al chocolate. ¿Ya? En el blanco sí lo podemos agregar. Recuerden que tiene que ser un colorante al aceite o un colorante limpio para que se puedan unir, ¿ya? Pero en el caso como lo hice acá, que agregué color al molde porque después viene un bitter, hice una capa blanca para que se separara y se pudiera ver el color, ¿ya? No recomiendo agregar al bitter porque se va a perder tampoco al leche, pero si vamos a pintar un molde tenemos que hacer esa capa separada blanca para que se pueda distinguir el color si es que usamos un chocolate bitter o un oscuro o leche, ¿ya? Mira, acá pregunta Verdejo Liz, ¿qué hace con el chocolate que raspa en el mesón? El que raspa, el que yo raspo lo dejo en un contorno, o sea, en un espacio acá reducido, o lo voy dejando simplemente en otro molde, ¿ya? Entonces, al finalizar yo el día o el trabajo que haya realizado, tomo todo ese chocolate y lo vuelvo a unir nuevamente en este caso acá, ¿ya? Se puede integrar sin ningún problema y se puede reutilizar, ¿ya? De esa manera. Entonces yo puedo trabajar el chocolate o templarlo las veces que yo estime conveniente, teniendo la precaución, obviamente, de respetar la temperatura, ¿ya? Lo que no podemos hacer es que este chocolate que está acá ya precristalizado, lo unamos al chocolate y finalmente no resulte, ¿ya? Bien, vamos entonces a chequear la tableta, ¿ya? Porque estamos en la hora. Recuerden que el clip va a quedar grabado, ¿ya? Así que lo pueden imprimir. Bien, acá ya tengo mi tableta. Lo otro importante, la próxima semana, o le vamos a estar avisando por redes, de la próxima clase ya vamos a empezar a elaborar productos, tartas con ganache, volcanes de chocolate, macarons, así que ahí lo vamos a dejar a todos los invitados. Pero partimos por esto, o sea, por el tema del chocolate, de conocerlo un poco, de qué tan complicado es el templado, que un poco nos da un poco de miedo y un poco difícil, ¿ya? Pero bien, vamos. Lo tuerzo levemente para terminar de descomprimir las paredes de la tableta, ¿ya? Y en este caso no lo haría como lo hicimos la semana pasada de voltear acá el bombón. Lo que vamos a hacer acá es simplemente yo afirmo uno, ¿ya? Y voy acá con el otro. Bien, y ahí ya tenemos el que hicimos de fruta, miren lo bello que se ve. Y el otro que es y el molde tiene que salir así, impecable, limpio, ¿no? Entonces yo lo puedo volver a reutilizar, pero al uso es que lo ocupo mañana y mañana simplemente lo
saco la luz y lo puedo reutilizar 3, 4 veces, siempre y cuando se mantenga limpio. Bien, entonces acá tenemos, se dan cuenta que acá no hay manteca de cacao y tenemos un brillo hermoso, ¿ya? Un brillo que destaca, es por el templado que hicimos, ¿ya? Y se ve la fruta, que es lo que quisimos lograr desde un principio, ¿ya? Aprovecho de decir que se pueden sacar stream, después pueden etiquetar la página y así vamos aumentando el tema de las clases. Y acá, claro, como yo quise en este caso que el rojo resaltara, porque si yo aplicaba en forma directa el bitter me iba a opacar, entonces ¿qué hicimos? Hicimos esa capa separadora con blanco y así obtenemos un rojo más intenso, ¿ya? Y por último, en el tema de la fruta, ¿se ve bien ahí? Sí, en el tema de la fruta es optativo, ya la fruta que ustedes deseen colocar anda bastante bien. Y por sobre todo, trabajarlo con las temperaturas que necesitamos. Estaríamos hacia arriba. Bien. Ahí. Ahí sí. Se van a caer. Ya, así que eso, nuevamente agradecerles a todos por sobre todo la interacción, la participación y nada, pues lo estamos viendo la próxima semana o cuando le estemos avisando de nuevos cursos. No sé si queda alguna duda más. Quieren que los vean, los quieren ver más de cerca, pero... Tendríamos que acercarlo a la cámara. Sí, pero así... ¿Voy para allá? Mejor. Ya, vamos para allá. Vamos a llevar entonces dos. Acá tenemos, ahí se ve bien. ¿Sí? Este es el que hicimos simplemente con la fruta. Obtenemos este buen brillo. Yo trabajo acá con guantes, por un tema para no manipular o manchar el chocolate que recién está templado. Un poquito más. Bien, entonces ahí podemos ver la fruta claramente. Tenemos, como les dije, un buen brillo, ¿ya? Se ve estético visualmente. Y el otro, lo mismo. Ahí podemos ver el rojo, ¿verdad? Que se sobresale. Y hicimos el blanco para que destaque aún más. Una última pregunta que pregunta si se puede hacer todo esto en el molde de silicona. ¿El molde de silicona? Se referirán a... es el... Perfecto. En ese caso no se puede realizar, lo intenté una vez, y netamente porque la temperatura no se adapta a la silicona y no hay una unión. O sea, después cuando yo saco ese molde o esa tableta, simplemente el colorante queda pegado en el molde de silicona, así que no conviene mucho. ¿Bien? ¿Estaríamos? Listo. Bueno, muchas gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos a todos por su visita. Gracias. Súper bueno.